Hombre Lobo, la maldición de la Legión Negra. Una noche profunda cubrió los bosques en la frontera entre Polonia y Alemania. La niebla se arrastraba entre los árboles como si estuviera viva. En algún lugar a lo lejos aullaban los chacales, pero su aullido no sonaba como una advertencia, sino como una oración de pánico. El silencio se espesaba, e incluso el viento se detuvo, como si sintiera que algo que debía permanecer muerto había despertado. Se despertó en un búnker húmedo bajo tierra. Sus ojos, cubiertos por un velo, se enfocaron lentamente en el techo parpadeante y cubierto de óxido. El olor a hierro, moho y sangre le golpeó la nariz, pero le resultaba familiar. Sus dedos temblaban mientras se levantaba con esfuerzo. La piel se tensó, los huesos crujieron. No recordaba quién era, no sabía dónde estaba, solo sentía un dolor en el pecho, viejo, profundo, y la sensación de que alguien arañaba por dentro. Alguien más, alguien antiguo. En el suelo yacía un viejo uniforme, un parche ennegrecido por el tiempo con un lobo en un círculo, el emblema de la Legión Negra. Una vez fue parte de esto. Lo sabía, no con palabras, no con imágenes, sino con el cuerpo. Sus músculos lo recordaban. La bestia en su interior lo recordaba. Se escuchó un chirrido sordo. El ascensor comenzaba a subir desde las profundidades. Alguien había activado el viejo sistema. Alguien viene. Aspiró el aire y se quedó inmóvil. Humanos, armados, armas modernas, visores térmicos, olores a sudor, acero, energía, extraños. Una explosión arrancó la pesada puerta. La luz de las linternas atravesó la oscuridad. «Sector B9, contacto», gritó alguien por la radio. «Repito, contacto con el objetivo. Se está moviendo», gruñó. Inconscientemente, por instinto, la maldición había despertado. Los huesos crujieron, la piel se rasgó, las garras atravesaron la carne. El cuerpo se arqueó en un ritmo inhumano. Eran 6. Quedó 1. Y ese corría, perdiendo el casco. En la pared goteaba una lluvia fresca. La salida estaba abierta. Salió al exterior, al bosque negro, donde los susurros del pasado se entrelazaban con el viento nocturno. En su cabeza retumbaba un nombre, ajeno, borrado, pero en las voces del viento sonaba de nuevo. Friedrich, así lo llamaban, alguna vez. Pasaron 3 días. Un escuadrón especial de la OTAN, los limpiadores, seguía su rastro. Silenciosos, armados, intrépidos. Se guiaban por archivos de la época de las SS, encontrados por casualidad en búnkeres bajo Dresde. Los documentos indicaban algo vivo, indestructible, el último de la Legión. Una quimera que combinaba ocultismo, ADN bestial y lo que los nazis llamaban Essenz der Finsternis, la esencia de la oscuridad. El teniente Jackson estudiaba un mapa, sosteniendo una fotografía en la otra mano. Una imagen borrosa de una cámara de vigilancia que mostraba la silueta de un hombre con un hocico alargado y ojos brillantes. Tenemos 36 horas antes de que llegue a una zona poblada. Según el protocolo, liquidación, sin intentos de piedad. Pero, ¿cómo matar a lo que ya está muerto por dentro? Mientras tanto, Friedrich se movía hacia el sur. No sabía por qué, pero algo lo llamaba. Fragmentos de recuerdos, las ruinas de un castillo, la voz de una mujer, sangre en un altar y una niña que susurraba: «Debías haberme protegido». El corazón se le encogió. Veía esa imagen una y otra vez. Un rostro en llamas, un grito y cadenas conteniendo su furia. Las rompía, ardía, mataba. Y ahora estaba libre de nuevo. En su camino había un viejo monasterio, destruido, pero con restos de símbolos arañados en la piedra. Entró. Silencio. Solo el eco de sus pasos.
pero bajo el suelo una trampilla de hierro. Se abrió con un chirrido agudo, y abajo un sarcófago en el que estaba tallado en letra gótica: Einmal geboren, ewig verflucht, nacido una vez, eternamente maldito, y recordó, año 1944, Frente Oriental, instalación experimental Fenrir. Se ofreció voluntario. Dijo: si Alemania cae, quiero ser el último en caer. Le pusieron una inyección, un ritual, la sangre de una víctima, la luz de la luna, un grito, murió y nació de nuevo, más fuerte, más rápido y hambriento. Despedazaba a los enemigos, a los aliados, a todos. Perdió el control, lo encerraron, lo tapiaron y lo olvidaron, y ahora estaba de nuevo en este mundo, pero era diferente, y en este mundo no tenía amos, solo un deber y una ira, y se fue, a través de bosques, a través de ciudades, dejando tras de sí cadáveres de cazadores, agentes con la carne quemada, furgonetas calcinadas. Se acercaba cada vez más, al lugar donde lo crearon, a aquel que sobrevivió, porque en algún lugar sentía que alguien más de la legión todavía estaba vivo. Y cuando se encontraran, el mundo temblaría. El rastro era fresco. Las ramas de los árboles estaban rotas, la hierba teñida de sangre. Uno de los soldados de los limpiadores se había topado con la bestia y había pagado el precio. Su cuerpo fue encontrado en la cima de un abeto, sin cabeza. Jackson miraba fijamente el cadáver, pero el corazón le latía en el pecho como el de un ciervo acorralado. Estaba entrenado, había pasado por Irak, Afganistán, misiones de las que no se escriben los informes. Pero esto era diferente. No estaban cazando a un hombre, ni siquiera a una bestia. Se mueve conscientemente, dijo en voz baja uno de los soldados. No pierde el control, elige a quién matar. Jackson asintió. Eso significa que está recordando. Es peor. Mientras tanto, Friedrich llegó a un pueblo cubierto por la penumbra, con las ventanas tapiadas. Se movía por las calles como una sombra, escuchando atentamente cada crujido. La memoria regresaba. Ya había estado aquí, alguna vez. Aquí vivía aquella niña, Lea. Abrió la puerta de una casa vieja y desde dentro olió a polvo, a moho y a algo más. Fresco. Se detuvo. En un rincón, alguien se movió. Una niña, de unos 10 años. Dio un paso y ella levantó la mirada. «Tú», susurró ella, «te he visto, en sueños, en las llamas, en una jaula». «Tú no eres ella», logró decir con voz ronca. «Lea murió. Pero yo veo cómo ardes, por dentro, te duele». Retrocedió, su piel comenzó a temblar, las venas se hincharon, la niña se agarró la cabeza. «No estás solo, son muchos. Ellos también vienen», gritó, y de sus ojos brotó sangre. El suelo estalló en una explosión. El metal rasgó el aire. Gas, estruendo, luz, rodeado, máscaras, linternas. «¡Contacto! Tenemos confirmación visual. Está dentro», se oyó desde los altavoces. Pero era demasiado tarde. El hombre lobo salió violentamente. La carne se desgarraba. Las gargantas volaban por los aires. Uno de los soldados logró disparar una granada. La explosión lanzó a Friedrich contra una pared. Se desplomó. La sangre inundó el suelo. Todo quedó en silencio. «¿Está muerto?», susurró uno. Jackson se acercó. Del cuerpo sobresalía una varilla. El corazón estaba perforado. Pero el rostro cambiaba. Se estaba convirtiendo en humano. «Métanlo en la cápsula. Lo necesitamos vivo. Mientras respire, es la clave». Eran 7. Solo 3 sobrevivieron para salir del pueblo. A Friedrich lo encerraron en un sarcófago de metal y lo cargaron en un vehículo blindado. El convoy se dirigió hacia una base secreta en los Alpes, una instalación llamada Trueno 22.
Pero dentro del sarcófago, Friedrich sonreía. Se había dejado capturar, porque sabía que allí, en los Alpes, le esperaba otro, el único que había sobrevivido al mismo procedimiento, su hermano de la Legión, el Alfa 1, aquel a quien llamaban Dr. Kraus, un científico genial y el primer voluntario del proyecto Fenrir. Él no se convirtió en una bestia, se convirtió en algo más, y si Kraus seguía vivo, significaba que la pesadilla solo estaba comenzando. El convoy llegó al punto de entrada al tercer día. Un túnel se adentraba profundamente en las montañas. Dentro, laboratorios, celdas, congeladores, cadáveres y cuerpos vivos en cápsulas. Hombres lobo, mutantes, el horror del pasado que no debería haber existido. En el centro, un quirófano donde todavía funcionaba un viejo mecanismo con un tubo criogénico. Dentro de él, Kraus, pero ya no dormía. «Ha venido», susurró el doctor mirando a la cámara. «Tráiganmelo». Liberaron a Friedrich. Esposas, inyecciones, un collar eléctrico, pero él caminaba por sí mismo. Seguía a cada uno con la mirada. La bestia en su interior sonreía. Lo sentía. La sangre en las paredes, la carne en los tubos. Intentaron replicarlo, crear nuevos, pero todo había fallado. Todo, excepto él y él. Kraus estaba de pie junto a un altar hecho de huesos y acero. «Friedrich», dijo, «mi hermano, mi obra maestra, has sobrevivido». «Nos condenaste», gruñó Friedrich. «Éramos humanos». «Los humanos no son nada. Nosotros somos el futuro. Pero tú todavía te aferras al dolor, a la moral. Eres un error». «Soy un cazador». Se lanzaron el uno contra el otro. Explosión, metal, sangre. El laboratorio se estremeció. Las luces se apagaron. Gritos. Los científicos corrían despavoridos. Las criaturas en las cápsulas despertaban. El caos había comenzado. Friedrich le arrancó el corazón a Kraus, pero éste solo se rió. «¿Crees que moriré tan fácilmente? Apenas has comenzado. Mira al cielo. Mira cómo arde el mundo». En las pantallas, destellos. Por todo el mundo se activaban las cápsulas durmientes. Una nueva legión, un arma genética, ejércitos de hombres lobo. Friedrich salió al exterior. Todo a su alrededor estaba en llamas. Sabía que ya no era el único, pero él era diferente. Recordaba el dolor, recordaba los nombres, y sabía que ahora comenzaría la guerra, porque el cazador había despertado. Los primeros brotes se registraron en Chequia, luego en Croacia, Bulgaria, el norte de España y en América Latina. En cada punto, el mismo patrón. Cuerpos desgarrados, cámaras de vigilancia que solo captan siluetas borrosas. En los oídos de los supervivientes, un aullido que desgarra la razón. Los servicios de prensa hablaban de un nuevo virus, de psicosis masivas, pero los servicios especiales sabían, esto era el despertar. El proyecto Fenrir se había activado. Las cápsulas, esparcidas por el mundo, comenzaron a abrirse. Laboratorios secretos, tapiados en los hielos de la Antártida, en las selvas del Amazonas, bajo los desiertos de Egipto. De allí salían aquellos a quienes se consideraba la utopía de científicos locos. Híbridos, puros, depredadores. Los unía una cosa, una sed bestial y una voz que sonaba en sus cabezas. La voz de Kraus. Friedrich estaba en la cima de un acantilado, mirando el bosque en llamas. Sus hombros estaban quemados. Su cuerpo aún no se había recuperado por completo de la pelea, pero su mirada era aguda, bestial. Lo sentía, por todas partes. Jóvenes, inestables. Los guiaba la furia, no la razón. Había que destruirlos. No sabía cuánto tiempo le quedaba. La fuerza de la bestia crecía, pero con ella también crecía la influencia de la maldición. Lo había visto antes. Cuanto más tiempo vive un híbrido, más desaparece lo humano. Algunos simplemente se disolvían en la locura.
Otros se convertían en monstruos. No podía permitirse ser uno de ellos. Desde el horizonte se levantaron helicópteros, sin insignias, un escuadrón privado, mercenarios, pero él sabía quiénes eran: los Garra Negra, restos de una organización secreta que una vez cazó a científicos nazis y que ahora trabajaba por dinero. Y hoy el encargo era su cabeza. Atacaron de noche, coordinadamente, gas somnífero, ondas psíquicas, un cañón eléctrico diseñado específicamente contra el fenómeno Fenrir. Pero no se dejó atrapar. Cuerpos desgarrados caían del acantilado. El metal se rompía por los golpes de las garras. Uno de los combatientes, herido, se arrastraba sujetándose el vientre. Nosotros queríamos detenerte. No soy vuestro enemigo, siseó Friedrich, inclinándose hacia él, pero habéis hecho vuestra elección. Dejó vivo al superviviente. Que lo contara, que el mundo supiera que él todavía pensaba. A la mañana siguiente ya estaba en Baviera, un monasterio abandonado. Dentro, archivos subterráneos, libros secretos, protocolos de Kraus. Buscaba algo que pudiera explicar cómo detener a los despertados. Porque si, aunque solo uno de ellos llegaba a una metrópolis y comenzaba la infección a través de la sangre, la humanidad caería. Friedrich encontró un manuscrito, antiguo, tallado en piel. Hablaba del Zweitson, el segundo sol, de un ritual capaz de purificar a la bestia, pero a un precio, un sacrificio. Sabía que no sobreviviría, pero si encontraba la fuente de la maldición, podría quemarla junto con él mismo. Pero era demasiado tarde. Uno de los despertados ya se había salido de control. Objeto 07. Una vez un joven oficial, voluntario. Ahora, una bestia en cuerpo de hombre, moviéndose con la gracia de una serpiente y la fuerza de un tanque. Se llamaba Matías. No se escondía. Estaba reuniendo una manada. Friedrich lo encontró en las ruinas de un aeropuerto, donde las cenizas aún se levantaban del incendio. Por todas partes, cuerpos roídos, soldados mutilados. Matías estaba en una torre, desnudo, cubierto de sangre, con los ojos llenos de una alegría demente. «Hermano», rió él, «¿has venido? ¿Para volver?» «He venido para acabar con esto». «¿Para qué? Somos más fuertes, los humanos caerán, el mundo será nuestro mundo. Deberías alegrarte». «Te equivocas, somos un error». Y entonces comenzó la batalla. Matías era rápido, demasiado rápido. No solo luchaba, disfrutaba. Con cada golpe, las bestias dentro de ellos se desataban. Las garras cortaban el hormigón. La sangre siseaba sobre los escombros al rojo vivo. Rodaban por el suelo, caían, se levantaban, se despedazaban mutuamente. Friedrich estaba al límite. La bestia en su interior desgarraba la carne, quería tomar el control. Pero recordó a la niña, Lea, cenizas, el grito, y se detuvo. No golpeó con las garras, golpeó con todo su ser. Dejó que Matías se aferrara a él y activó un implante alojado profundamente bajo su piel. Una minicarga termonuclear instalada por los militares en 1945, por si el objeto se salía de control. Matías lo entendió. Demasiado tarde. «Estás loco». «Yo fui humano», respondió Friedrich, «y tú ya no lo eres». Un destello iluminó el cielo. La manada de Matías, reunida cerca, fue aniquilada. Pero el cuerpo de Friedrich desapareció. Solo rastros carbonizados en las piedras. Solo cenizas. Pero una semana después, en las montañas de Noruega, encontraron a un hombre en la nieve, desnudo, herido, inconsciente. Su cuerpo se estaba regenerando. Su corazón latía. No recordaba quién era, pero en sus ojos las sombras de una bestia, y en algún lugar abajo, en las profundidades del océano, se abrió una nueva cápsula.
Una luz roja se encendió en su interior, junto a la inscripción L00, prototipo, el verdadero Alfa. Recobró el conocimiento en un sótano húmedo, entre piedra y hielo. Cerca parpadeaba un fuego. En el aire había olor a lana quemada y a sangre vieja. Un hombre con una máscara estaba sentado junto a la pared, empuñando un rifle. Sus ojos estudiaban a Friedrich con una mezcla de alarma y respeto. «Sobreviviste», dijo, rompiendo el silencio. «Es imposible». Friedrich no respondió. Sus músculos temblaban, los huesos aún se estaban soldando. No recordaba cómo había llegado a ese lugar, solo el destello, el grito, las cenizas y algo en su interior, como si se hubiera hundido demasiado, no con el cuerpo, con la mente. «¿Quién eres?», graznó finalmente. «Soy de la línea de los guardianes. Fuimos creados incluso antes de que comenzara el programa Fenrir. Debíamos asegurarnos de que la Legión nunca despertara. Pero perdimos. Eres el último capaz de detener lo que se avecina». «Ya lo intenté. El hermano. La explosión. Ese no era el Alfa». Friedrich se quedó helado. Su corazón se ralentizó. «¿Qué? El verdadero Alfa. El primero. El prototipo. Se llamaba Ludwig. Kraus era solo una copia. Tomaron los genes de Ludwig. No era un soldado. Era diferente. Lo encontraron en el permafrost. No era humano. No es una evolución. Es una reliquia. Un antiguo. Que vivió antes que los humanos. Antes de todo». Friedrich sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó las pesadillas. Imágenes de oscuridad bajo el agua, ojos en el abismo, una silueta de pie en salones de hielo, con ojos llenos de una voluntad antigua y ajena. ¿Y ha despertado? La cápsula L00 se activó hace 3 días, en la zona de Groenlandia. Los satélites perdieron la señal. Ondas sísmicas recorrieron el océano. Está en camino. ¿Qué es lo que quiere? La destrucción. Devolver el mundo al caos. No es humano. Es instinto. Está llamando a todos los despertados. Ya están yendo. Hacia él. Han oído la voz del verdadero Alfa. Friedrich apretó los puños. Su cuerpo temblaba. La bestia en su interior se agitaba. «Debo detenerlo». «No podrás. Solo, no. Pero tienes algo que los demás no tienen». «¿Qué?» «Memoria». No respondió. Simplemente se levantó. Sus huesos crujieron, las cicatrices se cerraron. Salió a la noche. Y esa misma noche, una sombra se alzó del océano. Gigantesca. Desde las profundidades. Una onda expansiva cubrió la costa de Islandia. En el cielo resonó un aullido. Antiguo, bestial, terrible. La gente tiraba los televisores, se rasgaba la ropa, se lanzaba al fuego. Lo oían. Penetraba en la mente, rompía la voluntad. No era simplemente una bestia. Era un tótem de carne, la esencia del horror, el asesino antiguo. Caminaba por el fondo y el océano retrocedía. La manada iba hacia él. Hombres lobo despertados de todo el mundo se reunían. Alrededor de la medianoche comenzó a formarse una nueva legión, y cada uno que se unía se perdía a sí mismo, por completo, sin dejar rastro. No eran combatientes, eran instrumentos de una sola mente. El mundo comenzó a entrar en pánico. Los secretos salieron a la luz. Programas de clonación, experimentos genéticos, archivos desaparecidos, ataques a bases secretas, todo era obra de ellos. Los hombres lobo dejaron de ser un mito para convertirse en una maldición que había salido al exterior. Friedrich observaba cómo caían las ciudades. Praga, Valencia, São Paulo. En todas partes lo mismo. Lobos avanzando con tanques, con armaduras, con implantes cibernéticos, desgarrando el hormigón, sembrando el miedo. Pero no se rindió. Sabía que si el Alfa llamaba, también se podía cortar esa voz.
Matar no el cuerpo, sino la señal, la mente, la esencia. Fue a buscar al único que sabía dónde había nacido el Alfa. En Noruega, bajo los fiordos, había una base de la época del Tercer Reich, abandonada, maldita. Allí había una plataforma de obsidiana negra encontrada en un antiguo cráter. Fue allí donde Ludwig entró en contacto. Fue allí donde se convirtió en lo que era. Y era allí a donde se dirigía Friedrich. Lo recibieron fanáticos, los sirvientes restantes del culto de la garra. Hombres que creían que el Alfa era un dios. Los desgarró sin piedad. Siguió adelante. No era un héroe, era el instinto de la voluntad, el único que no se había sometido. Entró en la sala principal y vio un ojo en el centro de la sala, parpadeante, vivo, como una estrella pulsante. No era simplemente un órgano, era el foco de la conciencia del Alfa, el núcleo, la conexión con todos. Friedrich dio un paso adelante. La luz lo atravesó. La bestia en su interior rugió. Comenzó la descomposición. La carne se derretía. La mente se rompía. «Únete», sonaba en su cabeza. «Fuiste el primero. Serás el último». Pero dio otro paso, y otro más. Se desgarraba por dentro. Caminaba a través del dolor. «Yo, no, soy tú. Tú eres yo». Y entonces sacó una cápsula. Dentro, la sangre de Lea, la niña pequeña que murió por su culpa, conservada todo este tiempo en ampollas como un recordatorio. La rompió contra la piedra. La luz inundó la sala. El Alfa rugió en el cielo. El mundo se estremeció. La voz fue interrumpida. La manada se detuvo. Los hombres lobo se quedaron inmóviles como marionetas con los hilos cortados. Y Friedrich cayó, sin fuerzas, sin sonido, sin bestia. Por primera vez, humano. Se lanzó hacia adelante, desgarrando con sus garras el pecho del cazador más cercano que intentaba levantar su carabina. Sonó un disparo, pero la bala se desvió y el cuerpo del tirador cayó al suelo al instante, emitiendo un estertor, como si el aire le hubiera sido arrancado junto con los pulmones. La bestia en él se regocija. No solo se defiende, se venga. Por sí mismo, por la mujer, por el niño, por años de dolor. El tercer cazador desenvainó un machete, claramente desconfiando de las armas automáticas, y con un grito se abalanzó sobre él. En sus ojos, el miedo cubierto de odio. Pero no llegó a golpear. Douglas lo agarró por el cuello como a un muñeco de trapo y apretó, aplastando las vértebras como si fueran ramas secas. Y entonces, un rugido agudo y sordo le golpeó el oído. Detrás, desde el bosque, se detuvo. El corazón de un depredador no conoce el miedo, pero ese rugido no era humano, ni de lobo, era un desafío. Se giró. De la sombra salieron dos. El primero era enorme, de casi 2,5 metros, musculoso, con un denso pelaje negro como la pez. Sus ojos eran ámbar, brillantes, casi luminosos. Se movía con una fluidez majestuosa, y cada uno de sus músculos temblaba de tensión. El segundo era más pequeño, pero en sus ojos brillaba la malicia y el placer. Su hocico estaba ligeramente entreabierto, la lengua lamiendo unos colmillos ensangrentados. «Nos has despertado», dijo el primero. Su voz era grave, rasgándose a través de una respiración ronca. «Y ahora no te esconderás. Has cruzado la línea. Has matado a los cazadores». «Vinieron a por mí», gruñó Douglas, comenzando a retroceder lentamente. «Mataron a... No nos importan tus humanos. Estas son nuestras tierras. Has roto el juramento. Estabas solo. Ahora eres un enemigo». Entre ellos aullaba el viento, sacudía las hojas, se llevaba el olor a sangre, pero en él se oía una llamada, antigua, maldita, inevitable. «¿Quiénes sois?», exhaló. «Somos la manada sin rostro. Hace mucho que nos olvidaron. Pero te recordamos, Douglas.
Eres descendiente de Long Night, el que traicionó la sangre. Y entonces todo en él explotó. No conocía el nombre de Long Night, pero algo en su interior respondió. Algo viejo. La carne temblaba de odio. El corazón se encogía en un punto negro. No he traicionado a nadie. Eso se lo dirás a la llamada de la sangre. El primero se abalanzó. El golpe fue como el de un tren. Douglas salió despedido contra un árbol, rompiendo la corteza con la espalda, y todo se oscureció. Las costillas se rompían, pero la bestia en su interior no le permitía perder el conocimiento. Su cuerpo comenzó a regenerarse de inmediato. El dolor era su combustible. Se levantó de un salto, la sangre goteaba de su hocico, siseó, se agachó y saltó. Por primera vez en su vida no luchaba contra humanos, sino contra sus iguales. La manada sin rostro no son solo hombres lobo, son algo antiguo, corrompido. No solo se alimentan de carne, sino de memoria, de voluntad, de razón. No solo matan, borran. Y comprendió, si perdía, no solo moriría, desaparecería, como todo lo que había amado, y luego todo se ahogó en un rugido. Se lanzó, desgarrando el aire y el espacio. Justo frente a él, otro hombre lobo, grande, con colmillos alargados, cubierto de sangre seca, con los ojos vacíos. Un antiguo humano, o todavía humano. ¿Qué más da? Aquí y ahora es un enemigo. Sus cuerpos chocaron como dos locomotoras. Las garras se clavaron en la carne. La sangre brotó a borbotones, caliente y humeante. Rodaban por el suelo, mordiéndose, arañándose, desgarrándose como salvajes. Sin piedad, sin compasión, sin miedo. El estruendo de los dientes, el crujido de los huesos, el chillido de la furia. Todo se fundía en una sinfonía de horror. Raúl no pensaba. Los instintos lo guiaban. Esquivó hábilmente una garra, atravesó la caja torácica de su rival, le arrancó una costilla y se la clavó en el ojo. El enemigo se convulsionó, graznó, cayó, pero no se rindió. «Levántate», graznó Raúl, limpiándose el hocico ensangrentado. «Levántate, si eres un guerrero y no un perro». El hombre lobo se incorporó, ya sin un ojo, y se abalanzó de nuevo sobre él. Esta vez, Raúl lo atrapó en el aire y lo estampó contra la pared de un hangar de hormigón, donde se procesaban los restos. El hormigón gris crujió. Las costillas del enemigo se rompieron. Raúl le clavó las garras en el vientre de un tirón y lo partió por la mitad, como un saco de carne. La sangre lo inundó todo, a él mismo, el suelo, las cámaras de vigilancia, incluso las paredes lejanas. El hedor era insoportable, pero para Raúl era el olor de la victoria. Silencio. Solo. Se había quedado solo, hasta que algo se movió a su espalda. Se giró bruscamente. De la sombra salió ella, delgada, con la ropa hecha jirones, con ojos blancos de los que brotaban lágrimas negras. En su cuello, un amuleto que temblaba como si estuviera vivo. Su piel tenía un aspecto mortecino, como carbonizada, y su voz, cuando habló, sonó como si saliera de una tumba. No deberías haber sobrevivido, Raúl. La maldición no perdona. Dio un paso hacia ella, temblando de adrenalina. ¿Quién eres? Yo. Fui la primera víctima, el primer error, la primera a la que desgarraron y enterraron y luego trajeron de vuelta, para probar en mí lo que ahora vive en ti. Raúl frunció el ceño. Su corazón se encogió. ¿Eres tú la fuente? Ella sonrió. De las comisuras de sus labios manaba un líquido negro. No, yo soy el umbral. La fuente está en ti. Y en ese momento, un rayo cayó del cielo, directamente a través del techo. La luz desapareció, y cuando Raúl volvió a levantar la vista, ella ya no estaba. Estaba solo.
De repente sonó un viejo teléfono en la pared, un aparato de cable normal cubierto de polvo. Se acercó, descolgó el auricular, silencio, y luego una voz, masculina, tranquila, terriblemente familiar. «Raúl, has despertado demasiado pronto. No nos dio tiempo a prepararnos». Raúl apretó el auricular con más fuerza. «¿Quién eres?» «El que te creó, y ahora te has convertido en el que nos destruirá a todos, si eliges a la bestia». «Yo no elegí. Mataron a mi familia. Me vengué. Esto es solo el principio». Clic. La comunicación se cortó. Raúl apretó los puños. Sus ojos se inyectaron en sangre. Sentía que en algún lugar, muy lejos, todo estaba apenas comenzando. Ya no había vuelta atrás. No les interesaban los restos del mundo humano. Cazaban, devoraban, mataban. Álvaro corría, agarrándose a las ramas, por la tierra fangosa del bosque tropical. Los gritos a sus espaldas se hacían cada vez más débiles, pero el olor a sangre estaba por todas partes. Vio cómo uno de sus compañeros, el padre Ramos, era despedazado junto a la antigua pirámide donde esperaban encontrar respuestas. Pero en lugar de conocimiento, encontraron una manada. Él mismo. Él también era una bestia. Sentía su llamada. Los llamaba de vuelta, pero por ahora resistía. Por ahora, el crujido de las hojas, un disparo, un grito. No era él. ¿Alguien más había sobrevivido? De la espesura salió una silueta. Un hombre alto, de casi 2 metros, con una armadura negra y una alabarda manchada de sangre. Sus ojos brillaban como los de un puma, y en su voz sonaba una furia inhumana. «Eres uno de ellos», gruñó. «¿Por qué no me devoraste?» Álvaro, temblando, retrocedió. «Porque recuerdo quién soy. Soy humano». «Mentira», respondió el desconocido y se lanzó hacia adelante. Su combate fue breve, bestial, colmillos contra acero. Álvaro resultó herido, pero no muerto, porque el desconocido se detuvo de repente al oír un susurro entre los árboles. «Vuelven», susurró. El bosque se silenció. Ni siquiera los mosquitos zumbaban ya, solo un viento fétido del norte movía las hojas. Y entonces salieron. Una docena de criaturas, mitad hombres, mitad lobos, ojos como de demonios. Uno, cubierto de cicatrices, dio un paso adelante. «Álvaro, te hemos encontrado. Vuelve, te perdonaremos». «¿Perdonarme? ¿Después de todo?» «Mataste a nuestro alfa», gruñó otro. «Ahora tú eres el alfa, y debes guiarnos». Álvaro se estremeció. Todo en él gritaba, «¡Huye!», pero algo en su interior pugnaba por salir. Su mente crujía como madera seca. El corazón le latía en el pecho como un tambor de guerra. Dio un paso adelante. Las bestias se quedaron inmóviles. «Os guiaré», exhaló, pero solo a través de la sangre. Y al instante se abalanzó sobre el más cercano, desgarrando carne, huesos, músculos. La lucha comenzó. El cielo se oscureció, como si la propia naturaleza se apartara de aquella masacre. La manada fue masacrada casi por completo, y los que quedaron cayeron de rodillas. Alfa ya no era humano, no del todo, era el devorador de pecados, el señor de una nueva era, pero desde la sombra de la pirámide, otros ojos lo observaban, antiguos, negros, y una voz susurró, «Ha despertado. El verdadero final solo está comenzando». Salió del bosque cerca del amanecer. La espalda estaba cubierta de sangre seca, las manos le temblaban. A los lados del camino yacían cuerpos, mutilados, desfigurados, casi irreconocibles. Ni siquiera recordaba cuántos de ellos pertenecían a humanos y cuántos a sus hermanos. El estómago le ardía por dentro, no de hambre, sino de algo más, algo antiguo. Sentía como la bestia en su interior rugía, pero ya no por el deseo de matar, sino por el dolor. Algo había cambiado,
Algo en esa noche no había sido como de costumbre. En el horizonte aparecieron las primeras luces. Era un pueblo, semiabandonado, pero vivo. La gente allí temía la noche, encendía velas, rezaba, ponía sal en los umbrales. Él sabía que lo sentían. Alguien allí sabía reconocer el olor de la sangre incluso a través de las paredes. Caminaba lentamente, casi cayéndose. Necesitaba refugiarse antes de la siguiente noche, vendarse las heridas y pensar, porque dentro de él crecía la sensación de que se acercaba algo más grande que otra cacería. Todos los hombres lobo lo sentían. La oscuridad se espesaba, el cielo se volvía más pesado, las bestias enloquecían, incluso las que no estaban malditas. Algo se aproximaba. No sabía qué figura salió del viejo granero al final de la calle, pero se detuvo en cuanto lo vio. Una mujer, anciana, con ojos como tallados en piedra. No gritó, no huyó, simplemente dijo: «No eres el primero, pero quizás seas el último». Se detuvo, levantando lentamente la cabeza. «¿Quién eres?», graznó. «La que recuerda y la que advierte. Se avecina una guerra. Lo has sentido, ¿verdad?». El hombre lobo asintió lentamente. «No quiero ser parte de esto. Nunca más». La mujer sonrió. «Ya no es tu elección. Llevas la marca. La sangre en ti llama a los demás. Y pronto, muy pronto, vendrán». Quiso decir algo, pero de repente oyó un aullido lejano, prolongado, fuerte, como si miles de voces aullaran a la vez. La mujer miró al cielo que oscurecía. «Ha comenzado». El aullido rasgó el silencio de la noche, resonando sobre los tejados y tocando el corazón mismo del bosque. El hombre lobo se tensó, escuchando atentamente. No era un aullido de lobo ordinario. Estaba lleno de algo extraño y antiguo, una voz que cortaba el alma, haciendo que la sangre se helara. «Vienen», dijo en voz baja la mujer a su lado. «Aquellos que han olvidado lo que significa ser humano. Aquellos que hace mucho se convirtieron en la sombra de la bestia». Apretó los puños, el pelaje de su espalda se erizó y sus ojos brillaron con una intensa luz ámbar. En su interior luchaban dos entidades, el hombre que quería vivir y la bestia que anhelaba sangre y destrucción. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó, sin apartar la vista del bosque que oscurecía. «No mucho», respondió ella, «y cada instante puede ser el último. Si no te interpones en su camino, el mundo caerá. Pero si lo haces, quizás no solo te salves a ti mismo, sino a todo lo que queda de la humanidad». El hombre lobo exhaló y una sonrisa dura apareció en sus labios. «Entonces, es hora de cazar». Con estas palabras, se giró y se adentró en la profundidad de la noche, hacia donde resonaba el aullido coral cada vez más nítido de la legión. Cientos, miles de voces, listas para desgarrar el mundo en pedazos. Y comenzó un nuevo capítulo. Un capítulo de guerra entre la bestia y el hombre, entre la luz y la oscuridad. Una lucha que decidirá el destino de todo ser vivo. La noche se espesaba como un mar de tinta, y el bosque se llenaba de sonidos, respiraciones roncas, el crujido de garras, el susurro de las ramas. En la oscuridad parpadeaban ojos, cientos, miles, y cada par miraba en su dirección. El hombre lobo caminaba con audacia, sabiendo que esta marcha no era un regreso a la vida, sino el comienzo de la última batalla. Pronto, ante él, apareció un claro envuelto en niebla. Allí se había reunido la manada, no pequeña y cruel, más parecida a un ejército de sombras que a animales. Adelante salió el alfa de la legión, un gigante con garras como cuchillas, con un hocico del que goteaba una saliva negra. Su voz sonaba como el estruendo de un trueno. «Has venido solo, pero nosotros somos miles. Nacimos para destruir. Eres uno de nosotros, pero no estás con nosotros».
El hombre lobo se detuvo, gruñó, levantando la cabeza al cielo. «Soy humano, y vosotros sois malditos, y pondré fin a esta noche». Comenzó la masacre. El bosque estalló en rugidos y gritos. Las garras se clavaban en la carne, los dientes rompían huesos, la sangre brotaba y espumaba, mezclándose con el barro y las hojas. Luchaba con furia y desesperación, arrancando con cada golpe el yugo de la maldición. Pero la manada era implacable, y sus fuerzas se desvanecían. Y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, de la niebla salió ella, aquella mujer de ojos de piedra. «Ha llegado el momento», dijo, sosteniendo un antiguo amuleto. «Esta es la clave». Le arrojó el amuleto, y él sintió como un calor recorría sus venas. La luz llenó su cuerpo. La bestia en su interior gimió como si se liberara de cadenas. «Ahora o nunca», dijo. Con una fuerza que parecía sobrehumana, se lanzó al ataque. Con cada paso, la energía del amuleto pulsaba en sus venas, llenando su cuerpo de calor, desgarrando la oscuridad en su interior. Sentía cómo la bestia luchaba, intentaba liberarse, pero ahora el hombre y la bestia se habían convertido en uno solo. No enemigos, sino aliados. La manada de la legión se abalanzó sobre él. Olas de horror y furia se fusionaron en una sola locura frenética. Las garras se clavaban en su piel, los dientes rasgaban sus músculos, pero él resistió. Con cada golpe, sus movimientos se volvían más rápidos, más poderosos, como si la tierra misma respondiera a su aullido. Clavó sus garras en el cuerpo del gigante, el alfa de la legión. Este gritó de dolor, soltando a su enemigo, pero inmediatamente lanzó un zarpazo y lo mandó por los aires. Volando a través de los arbustos, aterrizó en el suelo y se giró bruscamente, solo para ver a la manada lanzarse al ataque. «No hay vuelta atrás», pensó, poniéndose en pie de un salto. A su alrededor estallaron destellos de luz. El amuleto brillaba, esparciendo una energía que hacía gemir y retroceder a las sombras. El bosque comenzó a clarear, como si la oscuridad de la noche retrocediera ante una fuerza que nadie esperaba. Levantó la cabeza al cielo y en sus ojos se encendió una nueva luz, la luz de la esperanza. Pero la batalla estaba lejos de terminar. De la sombra emergió una nueva figura, más alta, aterradora y misteriosa, con ojos que ardían como carbones y una sonrisa que prometía el fin de todo. «¿Crees que has ganado?», siseó ella. «Yo soy la verdadera oscuridad y nunca moriré». La figura se acercó, y el aire a su alrededor pareció comprimirse, volviéndose denso y helado. No se parecía a ninguno de los hombres lobo que había visto. Su piel brillaba, como si estuviera cubierta de escamas, sus ojos ardían con un fuego sangriento, y de debajo de su capa asomaban garras afiladas como cuchillas. «Mi nombre es Morigena», susurró con una voz en la que se mezclaban el frío y el calor. «Soy la sombra que vive más allá de la luz. Tu amuleto es impotente contra mí». El hombre lobo apretó los dientes, gruñendo, sintiendo cómo la bestia despertaba de nuevo en él, pero ahora no solo con furia, sino también con miedo. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, preparándose para la lucha. «Tu miedo, tu desesperación y tu muerte», sonrió Morigena. Se abalanzó sobre él con tal velocidad que casi lo derriba. Su choque fue como la colisión de dos tormentas. Las garras arañaron el metal del amuleto, saltaron chispas, la tierra tembló. La lucha fue desesperada y cruel. Cada golpe, cada movimiento, era una batalla por la vida y el alma. Sentía que este enemigo no era solo una criatura, sino la oscuridad misma encarnada. Pero no estaba solo. La mujer de los ojos de piedra se mantenía a un lado y pronunció un conjuro. Su voz sonaba como el eco de tiempos antiguos.
El amuleto en su mano brilló aún más intensamente, y Morigena retrocedió, rechinando los dientes. «No hemos terminado», dijo, y la oscuridad a su alrededor tembló. «Volveré», susurró Morigena y desapareció en la noche. El hombre lobo respiraba con dificultad, dándose cuenta de que esto era solo el comienzo de lo más terrible. La mañana trajo silencio, pero era un silencio engañoso, como la calma antes de la tormenta. Estaba en la cima de una roca, mirando a lo lejos el mundo que despertaba, donde las ciudades se sumergían gradualmente en el caos y el miedo. El recuerdo de Morigena y sus amenazas ardía en su conciencia. La mujer de los ojos de piedra se le acercó, sosteniendo un antiguo pergamino cubierto de extraños símbolos. «Este es el mapa del camino hacia el corazón de la Legión», dijo. «Allí se guarda la llave para destruir la oscuridad para siempre. Pero el camino es peligroso, lleno de trampas y pruebas». «Debo ir», respondió él, apretando con fuerza el amuleto. «No estás solo», sonrió ella. «Te vigilan aquellos que aún creen en la luz. Les esperaban amigos y enemigos, batallas y traiciones, esperanzas y descubrimientos aterradores». Comenzaba un nuevo capítulo. El viaje hacia el corazón de la Legión, donde se decidiría el destino del mundo entero. Los días y las noches se fundieron en un movimiento interminable. Caminaron a través de ciudades en ruinas, bosques sombríos y páramos muertos, donde las sombras del pasado se encontraban con los fantasmas del presente. Cada paso se daba con dificultad, y las miradas hostiles eran como cuchillos. El grupo que lideraba era heterogéneo: exmilitares, científicos, cazadores y aquellos que una vez también llevaron la marca de la maldición, pero lograron contener a la bestia en su interior. Todos ellos creían en su fuerza y voluntad. En el camino se encontraron con un grupo de cazadores de otro mundo, rudos, curtidos en batalla, cuyos métodos parecían crueles pero efectivos. Entre ellos surgió un frágil vínculo, basado en un objetivo común. En una de las estaciones abandonadas encontraron notas dejadas por científicos que intentaban comprender la naturaleza de la Legión. Allí se mencionaba un nombre: Dr. Helmut Kron, una figura clave sin la cual no se podría ganar. El camino conducía cada vez más profundo, hacia el centro de la oscuridad, donde el tiempo parecía ralentizarse y el aire se llenaba de una pesadez insoportable. Y finalmente, ante ellos se abrió la entrada a un complejo subterráneo, el corazón de la Legión. Pasillos oscuros, el sonido del agua goteando y el eco lejano de pasos. Todo indicaba que las pruebas apenas comenzaban. Apretó el amuleto con más fuerza, reunió sus fuerzas y dio un paso adelante. Los pasillos del complejo eran fríos y sombríos, las paredes cubiertas de símbolos incomprensibles y sangre seca. En el aire flotaba un olor a podredumbre y metal, como si la oscuridad misma hubiera penetrado en esas entrañas de piedra. El grupo se movía en silencio, todos en alerta. De repente, desde una esquina llegó un sonido. Algo se movía, acercándose. «Preparaos para la batalla», susurró, y en respuesta se oyeron los clics de las armas y el chirrido de las garras. De la oscuridad saltaron unas criaturas, hombres lobo mutados, cuyos cuerpos habían sido desfigurados por los experimentos de la Legión. Se abalanzaron sobre ellos con la furia de los locos, sus ojos brillando con una maldad verde. La batalla comenzó al instante. Gritos, golpes, destellos de energía. No luchaba solo por sí mismo, sino por todos los que aún podían sobrevivir, por un mundo que todavía se podía salvar. En el fragor de la batalla, el grupo llegó a la sala principal, donde sobre un pedestal descansaba un antiguo artefacto, la fuente de poder de la Legión. Se acercó,
sintiendo un frío que le calaba hasta los huesos. De repente, de la sombra salió el doctor Helmut Kron, el rostro consumido, los ojos dementes, pero lleno de determinación. «Llegas demasiado tarde», dijo. «La Legión resucitará y nadie la detendrá». Pero él estaba preparado. Con la fuerza que le daba el amuleto y su determinación interna, se lanzó sobre Kron, sabiendo que de esa lucha dependía el destino de toda la humanidad. En la lucha contra Kronen, el tiempo pareció ralentizarse. El científico, impulsado por la sed de poder y la locura, utilizaba tecnologías oscuras y conocimientos prohibidos para fortalecerse. Su cuerpo estaba envuelto en cables de los que saltaban chispas y sus ojos brillaban con una fría luz azul. Lanzó un rayo de energía contra el hombre lobo, pero éste lo esquivó, gruñendo y devolviendo el golpe. Su batalla fue una mezcla de furia bestial y genio tecnológico. Garras contra metal, voluntad contra máquina. Pero el poder del amuleto, combinado con la fuerza de voluntad y la naturaleza bestial del héroe, comenzó a someter los oscuros hechizos de Kron. Con cada golpe, éste se debilitaba más y más. En el momento decisivo, el hombre lobo le arrancó de la mano al doctor el dispositivo que controlaba la Legión y lo aplastó. Con un grito de furia, Kron cayó de rodillas, y los pasillos del complejo temblaron, como si el mundo intentara protegerse. Se volvió hacia sus compañeros. «Lo hemos logrado. Aún no está todo perdido». Pero a lo lejos, tras las paredes del complejo, resonó un nuevo rugido, más terrible, porque la oscuridad nunca muere del todo. Cuando la última explosión se extinguió y el eco de la batalla se apagó, él estaba de pie entre los escombros, cansado, herido, pero vivo. El amuleto en su mano apenas parpadeaba, como si estuviera agotado, pero aún conservaba un resto de su poder. A su alrededor yacían sus compañeros, algunos muertos, otros heridos. Se arrodilló, sintiendo el peso de las pérdidas, pero en lo más profundo de su alma, una chispa de esperanza. «Hemos vencido a la Legión», susurró, «pero el precio es demasiado alto». La mujer de los ojos de piedra se acercó y le puso una mano en el hombro. «Esto es solo el comienzo de una nueva era», dijo en voz baja. «La oscuridad ha retrocedido, pero sus huellas permanecerán. El mundo cambiará. Tú no eres solo un hombre lobo, eres un guardián del equilibrio». Se levantó, miró el amanecer que lentamente disipaba las sombras de la noche. «¿Y ahora qué? Ahora tú eliges quién ser. Una bestia, un humano o algo más grande. Eres un puente entre mundos, y de tu elección depende si la luz podrá abrirse paso a través de la oscuridad». Apretó el amuleto, sintiendo en su interior la fuerza y la responsabilidad. «Elegiré la vida, pero no sin luchar». Un nuevo día comenzó, con esperanza y miedo, con dolor y fuerza. La historia del hombre lobo, el guardián del equilibrio, apenas comienza. Pasaron varios meses. El mundo no volvió a ser el mismo. Las viejas ciudades yacían en ruinas, la gente temía la noche y los bosques se llenaban de nuevas criaturas aún desconocidas. Pero en algún lugar en la sombra, entre las ruinas y los caminos abandonados, apareció un nuevo guardián. Él no es solo un hombre lobo, no es solo una bestia. Es el guardián del equilibrio, el eslabón entre el mundo humano y el salvaje. Su nombre ya nadie lo pronunciaba en voz alta. Demasiados misterios y miedos estaban asociados con él. Pero aquellos que se encontraban con su mirada sabían una cosa: él protege la frontera donde la luz y la oscuridad se cruzan. Y mientras él esté de guardia, el mundo aún no está perdido.